pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero, ¿para qué? Para caer. Y cuando habla aquí de la palabra caer, habla de una ruina total. Caer, por eso dice Jesús hablando, cuando dice: si alguno oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, hubieron problemas, pero la casa no cayó. Pero aquel que oye y no pone por obra, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos, ¿y qué dice? Y la casa cayó, pero termina diciendo: y fue grande su ruina. Se acabó. Que es cuando hablamos de caer, hablamos de una ruina total. Hablamos de algo, hermano, de algo que no se puede comparar. Por eso cuando nosotros leemos la escritura en el libro de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones en el original no se llama Lamentaciones, ya se lo enseñé. En el original se llama, comienza con una palabra, y la palabra es ¿cómo? Como una exclamación. ¿Por qué? ¿Por qué le ha pasado esto? ¿Cómo? ¿Por qué tanta ruina? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta devastación? Por eso quiero decirle, hermano amado, que cuando se rechaza a Dios, Jesús lo dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cubrirte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Por eso dice ahí: no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra. ¿Qué está diciendo? Va a ser una completa devastación. Va a ser una completa ruina. Diga conmigo: fuera de Cristo lo que hay es ruina. No hay más que eso. Israel, entonces, cuando Israel rechaza al Señor, dice, mire, se cumple la profecía. Versículo 14: Jehová, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, ¿cómo lee su Biblia? Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Oiga, qué tremendo. Cuando Jesús viene, hermano, y cuando Jesús está en la tierra e Israel lo rechaza, Israel tropezó, el Israel nacional. Usted sabe, Él vino a los suyos, pero los suyos no quisieron. Dijeron no. Usted lee en Juan que dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y acuérdese usted cuando el gobernador saca a Jesús y dice: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y aquella turba dijo: a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícanlo, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos, hermanos, no sabían lo que estaban diciendo. Pero en el momento en que ellos rechazan al Señor Jesús, en el momento en que ellos le dan la espalda a la visitación de Dios en Cristo Jesús, lo único que les espera es completa ruina. Por eso hay que permanecer en la fe, porque fuera de la fe, hermano, lo que hay es completa devastación, ruina. No encontramos nada. Se va la paz, se va el gozo, se va la esperanza, se va todo, hermano. Ruina completa. Acuérdese usted incluso de aquel rey llamado Saúl, que le dio la espalda a Dios, que de pronto dijo: no, yo voy a
yo voy a hacer como yo quiera, y no cumplió con lo que Dios le había dicho a través de Samuel. Ese hombre, hermano, llegó a una ruina tan terrible que dice que no le hablaba a Dios ni por sueño, ni por profeta, ni por visión. Un silencio de Dios. ¿Sabe dónde paró Saúl? Con los brujos, con la pitonisa de Endor, buscando una palabra. Por eso, si Dios te habla en sueño, en profeta, en visión, bienaventurado, porque eso quiere decir que Dios tiene cuidado de ti. Si Dios te amonesta, si Dios te hace saber cosas, es porque estás en el plan de la bondad y de la misericordia de Dios. Segundo efecto que pasó con Israel. Fíjese que por su transgresión y fracaso, ellos perdieron, dice el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, su transgresión y fracaso, ellos perdieron la salvación. Hermano, alguien preguntará, hermano, ¿y la salvación se pierde? Definitivamente sí. ¿Y la salvación no se pierde? Definitivamente no. Y lo voy a explicar. Porque la salvación comienza con la fe. Por fe somos salvos. El que cree, esta es la palabra de fe que confesamos, que si creemos con el corazón y confesamos con la boca, ¿qué? Seremos. Pero si no creemos, se perdió la salvación. Es decir, les llegó la salvación, se las ofrecieron. Venid a mí, dijo el Señor, todos los cargados y trabajados. Si alguno tiene sed, venga. Pero ellos no creyeron. Ellos tuvieron la oportunidad, hermano. El día del juicio final, no podrá nadie objetar que Dios no le dio oportunidad. Dios les presentó la salvación. Y óigame, y hay algún punto de vista que hay algunos teólogos que dicen que Dios le ha dado a todos aquellos que están en su plan una medida de fe para creer. Pero lo que Dios no va a hacer es obligarlos a creer, sino que esa es una decisión de nuestro corazón. A ninguno de nosotros nos agarró Dios de la cabeza, ¿verdad? Y nos dijo, cree o te mato. ¿Verdad que no? Nos hablaron, nos redarguyeron, sentíamos dolor. El Espíritu Santo nos hablaba, también el diablo nos hablaba. Señor, reprenda al diablo, hermano. Yo no sé si usted recuerda el día que aceptó a Jesús. Ese día usted tuvo conflicto. Por un lado una voz que le decía sí, y por otro lado una voz que le decía no lo hagas. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer esa locura? Piensa en tus amigos, piensa en tu mamá, piensa en esto, piensa en lo. Yo no sé cuántos tuvieron conflictos, pero la experiencia que hemos vivido es que en ese momento de la decisión, dos voces. Una voz diciendo sí y otra voz diciendo no lo hagas. Y ahí están los dos. La experiencia, no sé, no es igual en todos, pero la experiencia mía fue dos voces, una voz aquí y la otra voz aquí, y yo en medio, y los dos aconsejándome, y uno diciendo no, y me ponía argumentos y me decía no, si lo haces, mira fulano, me engana, y la otra voz me decía hazlo porque por ti murió el cordero. Y yo estaba en una encrucijada terrible, hermano. ¿Cuántos estuvimos así el día que, mire, esa es la única decisión que Dios le dice, decide tú pues? Solo di que sí o di que no. Si dice sí, yo me encargo del resto. Comienzo la obra en ti y la voy a perfeccionar. Pero si dices no, se acabó.